Con su venia, presidente, compañeros, compañeras, senadores, senadoras de la República, hace poco más de 191 años tuvimos la creación del Distrito Federal. El Congreso de la Unión decretó el 18 de noviembre de 1824 la creación del Distrito Federal, delimitándolo desde la Plaza de la Constitución, 8.380 metros, 8 kilómetros 380 metros, alrededor del Zócalo capitalino. Esa fue la primera definición del Distrito Federal en un decreto emitido por el presidente Guadalupe Victoria. El artículo 44 de la Constitución vigente señala que la Ciudad de México es el Distrito Federal sede de los poderes de la Unión y capital de los Estados Unidos mexicanos. La primera consideración sobre esta capital como tal, en términos económicos, surge apenas en el año 2014, cuando se crea en el ramo 23 el Fondo de Capitalidad. Este fondo ha tenido variaciones en la asignación, no hay una fórmula para determinar cuánto debe ser año con año y no hay certidumbre para la ciudad que pueda programar esos recursos en los siguientes años y pueda utilizarlo para la planeación urbana hacia el futuro. Ha variado entre 2,000, 3,000, 4,000 millones de pesos, como es el caso para el 2016. Se requiere para la ciudad, independientemente de cómo va caminando su reforma política, que tengamos una visión distinta respecto de su financiamiento. Tenemos que asumir plenamente la condición y el carácter de capital de todos los mexicanos. La ciudad tiene enormes ventajas. Por ejemplo, es el primer lugar en competitividad estatal, es el lugar más competitivo que podemos encontrar en el país. Tiene el mejor índice de desarrollo humano según las Naciones Unidas, tiene el mejor índice de competitividad según el Banco Mundial y es la entidad con mayor escolaridad. En materia económica, genera en la Ciudad de México pues poco más del 16% del PIB, tiene una recaudación per cápita muy por encima del resto de las entidades, lógicamente por la actividad económica que hay aquí, de 1,717 pesos por persona en comparación con la media nacional de 367 pesos por persona. El PIB nacional, decía, contribuye la ciudad con el 16%, muy lejos de la segunda entidad que aporta el PIB, que es el Estado de México con 9 puntos porcentuales. Es decir, es el principal polo económico de nuestro país. También es una entidad que ha hecho un esfuerzo muy importante en materia de financiamiento y la mitad de sus ingresos, de sus gastos, provienen de la Federación en comparación con el resto de las entidades que tienen una dependencia cercana al 90%. Hay un trato fiscal inequitativo, hay que decirlo. Desde 1991 que empieza a cambiar los criterios de la Ley de Coordinación Fiscal, proporcionalmente la Ciudad de México es la que menos recibe, a pesar de que aporta más de 1/3 de la recaudación total nacional. De cada peso que aporta la ciudad recibe menos de 10 centavos y es una brecha que desafortunadamente viene creciendo. Ser capital de la República tiene enormes beneficios y también tiene algunos costos. Por ejemplo, el servicio de seguridad a más de 80 embajadas, hay más de 100 inmuebles de la Administración Pública Federal que no pagan predial, están las principales instituciones de salud, más de 80 edificios de entidades paraestatales y organismos descentralizados de la Administración Pública Federal. Tiene el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, la UNAM, el Politécnico, monumentos históricos, 2 sitios patrimonio de la humanidad como Xochimilco y el Centro Histórico.
Y de lo que se trata aquí es que tengamos una visión distinta de cómo financiar a esta ciudad. No es un tema extraño, ni distinto, ni una excepción. Hay ciudades como Madrid, que tiene su ley de capitalidad. Caracas también tiene derecho a subsidios en la zona metropolitana. Buenos Aires tiene un régimen especial también para su capital. Roma, por ejemplo, se tiene que coordinar con el Vaticano y la zona metropolitana de Lacio. Y lo que no podemos mantener nosotros es esta visión siempre de competencia política y de ver a la ciudad siempre a través del partido que lo gobierna o quien es oposición para determinar su desarrollo. Debemos tener muy claro una cosa, y lo dicen los números. Si la Ciudad de México no incrementa su competitividad, si la Ciudad de México no tiene tasas de crecimiento económico mayores, el país en su conjunto tampoco los va a tener. ¿Qué está pasando en los países que tienen éxito en el mundo? Que han reconocido que son las ciudades las puntas de lanza en su estrategia de desarrollo económico. Las ciudades son atractores naturales del mejor capital humano, porque tienen la mejor conectividad, porque tienen las mejores condiciones de vida, y por lo tanto, en esta economía del conocimiento, las ciudades ofrecen enormes ventajas. Hay ciudades en los países que tienen una gran aportación al Producto Nacional, mucho mayor, por ejemplo, que nuestro país, como el caso de Tokio, que aporta el 33% del PIB de Japón, Londres, que aporta el 32% del PIB del Reino Unido, ciudades importantes como Sao Paulo, que aporta el 20% del PIB en Brasil, otras ciudades como Helsinki, el 37% del Producto Nacional. Nosotros aportamos el 16, casi 17%. Entonces, si no atendemos, si no vemos de manera estratégica distinta, más allá de los colores partidistas, si no logramos articular, si no tenemos un arreglo como país para tratar de manera distinta a este que es el territorio de todos los mexicanos como capital de la República, pues siempre vamos a estar con el debate sobre quién debe pagar qué o no. Esto no es un debate de pesos y centavos, si le tocaría o no te tocaría, a quién le tocaría pagar o qué. Desde que tenemos una transformación de esta ciudad, una transformación política, desde que hemos tenido reformas político-administrativas para darle cada vez mayor autonomía a nuestra capital, nunca hemos pensado en la dimensión económica. Siempre se ha atendido la dimensión política, la dimensión de representatividad, el darle la oportunidad a los capitalinos que tengan derechos políticos iguales al resto de los ciudadanos de este país, pero nunca hemos pensado en la dimensión económica de la mayor autonomía de la capital. Entonces, infraestructuras que se construyeron con el esfuerzo de la Federación durante muchos años, por ejemplo, en la estructura del drenaje o la infraestructura hidráulica, que son más de 13,000 kilómetros de tubería, o infraestructuras como el metro de más de 226 kilómetros, a la hora que se le da mayor autonomía a la ciudad de 1997, se deja toda esa infraestructura y nunca se habla de quién va a dar mantenimiento. Entonces eso empieza a generar una presión importante en la ciudad, y la ciudad empieza a tener limitaciones serias para crecer esta infraestructura. Hay que decir que esta infraestructura pues tiene carácter de estratégico a nivel nacional. Entonces, la reforma que proponemos el día de hoy, independientemente de cómo vaya caminando el tema de la reforma política de la ciudad, que aprovecho esta oportunidad para dirigirme a los diputados y exhortarlos a que pudieran aprobarlo en este periodo, claro, con las modificaciones que hemos sugerido, para poder tener la reforma política de la ciudad. Pero podemos avanzar en la definición de capitalidad, que quede muy claro cómo concebimos en nuestro país y en su dimensión económica a esta capital. ¿Qué proponemos? Tiene una ley de capitalidad que tiene como fundamento
el artículo 122 de la Constitución en su fracción primera del apartado A. ¿Qué propone de la ley? Que el Congreso de la Unión regule mediante ley en la materia al régimen de capitalidad, como sucede en otras ciudades, como ya propusimos algunos ejemplos. Que el monto de subsidio federal a la capitalidad no sea menor al 10% del presupuesto total de la Ciudad de México, reportado en la última cuenta pública. Y voy a decir ahora que no proponemos una bolsa libre para el gobierno de la ciudad, sino un mecanismo de planeación de su infraestructura, donde una comisión de capitalidad, integrada por el jefe de gobierno, 3 representantes del gobierno federal, 3 representantes del gobierno de la ciudad, algunos legisladores que tengan voz pero no voto, tengan las facultades para aprobar los proyectos y montos correspondientes a la capitalidad, así como de remitir, hacer los trámites con Hacienda a todos los anteproyectos de infraestructura para su integración en el paquete presupuestal de egresos de la Federación de cada año. ¿Qué proponemos también? Que los proyectos de capitalidad incluyan el financiamiento en materias de movilidad, educación, seguridad, readaptación social, turismo, cultura, agua, medio ambiente, protección civil, procuración y administración de justicia, entre otros. Que haya lineamientos de operación expedidos por la Comisión de Capitalidad, en los que se prevea que las unidades responsables de gasto en la Ciudad de México presenten los proyectos de inversión y mantenimiento que se financiarán con cargo al subsidio federal de capitalidad. Que correspondan a las autoridades fiscalizadoras federales y del Distrito Federal, en el ámbito de sus competencias, la vigilancia y fiscalización de los recursos ejercidos para el régimen de capitalidad de la Ciudad de México. Pensemos por un momento, ¿qué va a pasar cuando avance el proyecto del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México? ¿Cuáles son las infraestructuras necesarias en la ciudad? ¿Qué va a pasar con el nuevo aeropuerto? ¿Qué infraestructuras complementarias se van a necesitar aquí y quién las va a pagar? Si no hay una ley de capitalidad como estas, tendría que asumirlo el gobierno de la ciudad, o en todo caso tendría que negociarse peso por peso con la federación cómo se financiarían estas obras y quién las ejecutaría. Pero lo que no tendríamos al ser una negociación política es la capacidad de planear de manera ordenada cuál sería el impacto del cierre del aeropuerto, como está proponiendo el gobierno federal, para construir uno nuevo. Se trata entonces de que tengamos una visión de Estado en la administración de esta capital, que reconozcamos que parte del financiamiento de la ciudad de todos, tiene que provenir de una ley, como ocurre en otras ciudades capitales en el mundo, para que tengamos certidumbre de qué va a pasar con esta ciudad. Pero sobre todo, para que resolvamos, más allá de la disputa política, resolvamos y reconozcamos que es el motor económico del país y que a todos nos conviene potencializar ese motor y que sea parte, que sea la punta de lanza de la estrategia de desarrollo nacional. Y que entendamos de una vez por todas que si queremos tener tasas de crecimiento económicos mayores en nuestro país, mayor al estancamiento que hemos tenido en los últimos años, la estrategia más eficaz, la vía más corta para lograrlo, es que el centro del país, la zona centro del Valle de México, obviamente dominados por esta capital, pues tengan un crecimiento mayor, tengan una mayor competitividad y le demos mucho mayor fuerza a este motor económico. Debemos revisar, analizar, entender la dimensión económica de la capital, el papel que juega en nuestro país. De eso se trata esta ley de capitalidad. Ojalá cuente con su apoyo y ojalá se revise de manera integral, porque nos llama a una reflexión distinta, muy distinta a la que hemos tenido en los últimos años,
donde el debate ha sido por derechos políticos. Veamos la dimensión económica de la capital y adoptemos decisiones de Estado en esta materia. Muchas gracias, presidente. Sonido en el escaño de la senadora Dolores Padierna. Decirle que es una excelente iniciativa y si me permite agregarme. Sí, adelante. ¿Autoriza la adhesión de la senadora Dolores Padierna? Senador Zoé Robledo, sonido en su escaño, por favor. A solicitarle al senador Mario Delgado me pueda incluir en la suscripción de su iniciativa y de verdad felicitarlo por este planteamiento tan relevante que hace el día de hoy. Se adhiere el senador Zoé Robledo. Senador Mayans. Sonido en el escaño del senador En Mayans. el mismo sentido, presidente, si el proponente me permite sumarme a su iniciativa. ¿Lo autoriza, senador? Sí. Por favor, adelante. Senador Muchas Luis gracias. Sánchez, senador Sánchez le consulta. Se registra la adhesión del senador Luis Sánchez. ¿Algún senador o senadora más?